pues, además de agradecerle su presencia acá, también agradecer al profesor John Fonseca, que hizo posible este enlace, y a Jorleni, la coordinadora de nuestra carrera, Jorleni Jiménez, por organizar esta actividad. No quiero tomar más tiempo. Don Greg tiene muchas cosas más interesantes que comentar esta noche y pues aprovechen, hagan todas las preguntas. Es un expositor de lujo que tenemos en este momento y espero que no sea la primera vez que don Greg nos acompañe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a don Greg para mencionarles un poquito sobre la experiencia. Don Greg es un líder experimentado en aduanas y comercio global, con más de 2 décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones transfronterizas. Se desempeñó como director ejecutivo de presupuesto y estrategia en la Organización Mundial de Aduanas durante casi una década, donde fue responsable de supervisar todo lo relacionado con el presupuesto, desarrollo de iniciativas estratégicas y gestionar el desempeño en proyectos internacionales claves. Don Greg desempeñó un papel fundamental en el diseño y la implementación de programas importantes como el Programa de Desarrollo de Liderazgo y Gestión, y dirigió el Plan Estratégico de la OMA desde el 2007 al 2016. Actualmente, Greg es el jefe de programas aduaneros globales en DHL Express, donde impulsa el desarrollo de estrategias y soluciones aduaneras de vanguardia. También es el fundador del Foro Global de Aduanas y Comercio, una destacada comunidad en línea para profesionales de aduanas y comercio. Tiene una formación académica que incluye títulos avanzados en negocios internacionales, como una maestría en la Escuela Moore de la Universidad Carolina del Sur y también una educación ejecutiva en gestión estratégica de la Escuela de Negocios de Harvard. Así que, don Greg, este es su espacio, siéntase en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y puede dar inicio. Gracias. Permítame compartir mi pantalla. Ah, el anfitrión ha Ya, ya, deshabilitado compartir la pantalla. Tal vez alguien pueda ya le activarlo ayudé, ya lo activé, para hacer una presentación muy breve. ya está activado. Espero que puedan ver mi pantalla. Ya estamos. Me parece que todo está bien ahora. Una vez más, gracias. Gracias a John Fonseca, un amigo mío desde hace muchos, muchos años. En mi momento con la Organización de Aduanas Internacionales en Bruselas, fui el director ejecutivo de presupuesto y estrategia en la Organización Mundial de Aduanas y tuve la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones de aduanas en sus sistemas, procedimientos y las operaciones de aduanas, asegurar la cadena de suministro, así como la facilitación de comercio. Entonces, de eso es lo que me gustaría hablarles esta noche. He puesto algunos pensamientos porque he revisado el mercado y con la inteligencia artificial que hemos estado viendo bueno, todos conocen a ChatGPT, pero hay muchísimas más ahora. Y en realidad, en el negocio de logística hemos estado utilizando versiones de inteligencia artificial, más sobre analítica predictiva durante casi una década. Y me gustaría ser capaz de hablar sobre lo que hacemos, pero desafortunadamente muchos de ustedes, como ya tienen conocimiento, DHL es una compañía global. Somos una organización bastante grande en Costa Rica, de la que hablaré dentro de poco, pero desafortunadamente también hemos sido, la presentación habla en un nivel muy genérico,
pero lo que puede ver en esta presentación, el trabajo que en realidad estamos haciendo, y mucho de la presentación está basado en el trabajo que realizo con DHL el día de hoy con nuestros cientistas de datos. Y para darles que intenten imaginar el tamaño de los datos que se recaban, nosotros limpiamos aproximadamente 1 millón de envíos todos los días. Son más de 200 millones al año. Cada envío tiene entre 1,000 hasta 1,500 puntos de datos. Así que en un año nosotros recabamos casi billones de puntos de datos en los envíos que se hacen a través de nuestra red. ¿Y eso por qué es importante? Voy a estar hablando de tres áreas. Vamos a empezar a un nivel muy general y después vamos a ir a mayor profundidad en estas tres áreas en las siguientes diapositivas, pero será solo un poco más. Lo primero es, obviamente, para la seguridad de nuestra cadena de suministro y su perspectiva. Recuerde, esto es aduanas y las aduanas no únicamente tienen mm, obligaciones tributarias para recabar impuestos, pero en muchos casos en la frontera, las aduanas también es la agencia que necesita asegurar la cadena de suministro. Los productos llegan a esta economía como productos que están saliendo de la economía. Y esto es lo que he puesto bajo la primera columna de manejo de riesgos. Y hablaremos de algunas de las aplicaciones generales a la inteligencia artificial, así como la analítica predictiva y que se puede utilizar para mejorar la exactitud y eficiencia al averiguar los envíos, al identificar. Y lo que esto quiere decir, si este está en comercio, si usted es manufacturador o productor o un revendedor, ha empezado su propio negocio de comercio electrónico y está interesado en importar productos, por ejemplo, hacia Costa Rica y después reexportar esos productos, digamos, a los Estados Unidos o a otras economías de América Latina. Así es como usted también puede facilitar esas autorizaciones para que sus productos no sean seleccionados para inspecciones o se vean retrasados porque les faltan algunos papeles o le falta cierta información. Así que la aplicación de la inteligencia artificial no es únicamente para el manejo de riesgo desde la perspectiva de aduanas y cómo hacen objetivos de los cargos, sino también para estar en cumplimiento para que sepa cómo se puede trabajar con este sistema, sabiendo cuáles serán los resultados de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial y los medios para ser un comerciante, lo cual nos lleva a un comerciante en cumplimiento en general. Esto básicamente quiere decir que entre dos países, el de origen y el destino, así como vamos a hablar de estos ejemplos. Tengo un par de casos al final de esta presentación para que podamos hablar de algunos ejemplos del mundo real. He cambiado los nombres para proteger a los inocentes, pero podemos ver qué es lo que quiere decir. Pero volviendo a, a DHL solo es el portador. En muchos países es el más grande. La realidad es que, disculpen, que el volumen de datos hace que sea casi imposible hacerlo de manera manual. Pero algunas organizaciones han intentado hacerlo, donde hay expertos y he estado trabajando con UNDC y otras agencias de cumplimiento alrededor del mundo. Esto aún aplica y me parece que siempre ha habido muchos expertos y todos concurrirán que siempre habrá un lugar para un humano en esta ecuación. La inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, no es nada más que una herramienta.
Así que déjeme proceder. Por el bien del tiempo, vamos a hablar de el cumplimiento de comercio en las siguientes diapositivas y cómo la racionalización de documentos también hace que estos procesos sean más rápidos. Cómo la inteligencia artificial puede apoyar esto. Y finalmente vamos a pasar la mayoría de mi tiempo de manera diaria y déjenme explicarles qué es lo que hago de manera diaria para que tengan contexto como el jefe de los programas de aduanas entre el negocio. Este son los 13,000 colegas que tengo en operaciones de aduanas, entre los 30,000 que tenemos en la asistencia técnica. Y cuando se pasa una nueva ley, una nueva regulación o existen datos nuevos, esos requerimientos llegan a mí. Manejamos un grupo que incluya los 54 dueños de la aplicación que son parte de nuestra red y manejo lo que se llama el cambio de un proceso o un proceso CR para desarrollar el proceso que cumpla con esos requerimientos. Antes de que se realice cualquier cambio, una de las primeras preguntas que realizamos siempre en un mundo sensible a los costos es cuánto nos va a costar y cuál es el valor que nos trae. Y eso nos lleva al último tema, que es la analítica predictiva. Si hacemos más de 200 millones de envíos al año, es muy difícil hacerlo con una hoja de cálculo. Así que ah, aprendizaje de máquinas avanzado, podemos ver las tendencias que salen de diferentes orígenes o destinos y podemos ver diferentes tipos, códigos o descripciones. Podemos ver a diferentes niveles de valores, envíos contra envíos informales. Algunos de ustedes pueden ya tener conocimiento de la conversación continua en los Estados Unidos por, ah, por, por ciertos lugares de comercio como Shein y Temu que envían grandes volúmenes a los mercados de los Estados Unidos, causando mucho estrés en la infraestructura, así como ciertas preocupaciones sobre lo que está haciendo enviando dentro de esos productos. Entonces hay pláticas sobre la remoción de estos a los Estados Unidos y la mayoría de esto está basado en la analítica productiva que los Estados Unidos está utilizando para evaluar esos envíos. Hablemos un poco más al respecto. Esa es la visión general. Ahora vamos a pasar a más a profundidad en algunos detalles, empezando una vez más desde el manejo de riesgo y lo voy a llamar aquí como y sí, ese va a haber a muchos usos de ese acrónimo. Uno, en la Unión Europea, es para el sistema de envíos que se utiliza para revisar después del 11 de septiembre, lo que el WCO am, llamó el marco de trabajo seguro de estándares. Hubo algunos elementos de datos que fueron seleccionados para ayudar con el manejo y análisis de riesgos. Y hasta aproximadamente hace 10 años, la mayoría de eso se hizo con algunas aplicaciones de computadora rudimentaria, algunas se hacen a mano. Humanos literalmente revisando los manifiestos, escaneando los manifiestos y el agente de aduanas sentado en un escritorio en alguna instalación, ya sea en un aeropuerto o en un puerto marino, esperando a que llegue un bote y revisando los datos que se le brindaron o que se le brindaron a ella. Y estos determinarán de los miles, tal vez decenas de miles de los contenedores, cuáles de ellos serán seleccionados. Pero el día de hoy, mientras estamos viendo en el primer punto aquí, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar vastas cantidades de datos con programas de lenguaje natural para detectar anomalías. Así que podemos decir qué es lo que debe buscar. Queremos buscar errores ortográficos, queremos buscar logos que no cumplen con las dimensiones
de los derechos del titular. Por ejemplo, Nike ha brindado las dimensiones de su logo, los productos que tienen. Al utilizar imágenes y utilizar datos, podemos utilizar algoritmos para detectar cargamentos fraudulentos, eh, cargamentos que pueden estar comprometidos, que pudieron haber sido borrados o que podrían estar siendo movidos de manera fraudulenta bajo intenciones falsas. Ese es el primer punto. Y vamos a hacer mucho de esto el día de hoy. En DHL no puedo hablar sobre lo específico, pero utilizando el aprendizaje de máquinas, nos podemos determinar basándonos en de dónde vienen estos productos, a dónde se dirigen y cualquier dato que pudo haber sido brindado para buscar ah, cargamentos que pueden ser potencialmente fraudulentos. En ambos escenarios que les voy a dar al final, que vamos a revisar esto a mayor detalle y hablaremos de cómo podemos detectar estas anomalías. Ahora pasando al siguiente punto, la detección de cargamento está más preocupada con las imágenes en vez de los datos en general. Y esto viene de ambos flujos. Estoy presentando un nuevo tema. Los que ya se encuentran familiarizados con la digitalización o el tema de digitalización habrá escuchado el gemelo digital. Entonces, mientras yo existo, también tengo potencialmente a un gemelo digital que existe electrónicamente y la mayoría de nosotros ya tiene esta clase de gemelos, solo no lo pensamos así, pero su cuenta de banco, su tarjeta de crédito, puede ingresar a la página de internet de su banco, puede ver toda su información relacionada a usted. Ese es usted en línea bajo la percepción de la información de esta cuenta de banco. Y utilizando gemelos digitales, tomamos imágenes y voy a presentar un poco más sobre el otro tema, el Internet. Así que no solo las imágenes, y en la mayoría de las instalaciones de DHL utilizamos un escáner y este escáner no únicamente puede tomar las dimensiones volumétricas, incluyendo el peso, pero también captura cualquier marca como etiquetas, eh, eh, cosas escritas a mano, cualquier documento que esté a la mano, a marcas que estén expuestas, puede leer toda esa información dentro de esas imágenes y estas están ah, combinadas con los datos electrónicos, así creando un gemelo electrónico, lo que se está moviendo dentro de nuestra red de manera electrónica, así como lo que se mueve dentro de la red de manera física. Entonces, la caja y los datos. Y al utilizar inteligencia artificial generativa, revisando lo que es, de hecho, una imagen que tenemos de este paquete, y lo que está descrito, por ejemplo, en los datos, puede ser analizado. Ajá, y las revisiones de posibilidad se pueden utilizar. Por ejemplo, si los datos dicen que son 10.000 euros y 1.000 kilogramos, pero en la imagen nosotros vemos una imagen de un sobre, puede tener 50 hojas de papel. Esto podría elevar una alerta y entonces podemos ah, enviar una alerta que puede marcar ese cargamento para que sea detenido para una inspección. Y así es como pasamos al tercer punto de la diapositiva. ¿Cómo utilizando estas aplicaciones tan avanzadas podemos reducir los errores? Porque puede imaginarse que si usted está ah, en una campaña en Leipzig, que es nuestra instalación más grande en Europa, donde recibimos
200,000 parcelas en una noche. Los humanos son propensos a errores cuando se trata de revisar cajas y sobres, y esto ya es por parte del portador o por parte de aduanas. Si estamos hablando de un oficial de aduanas cuya responsabilidad es inspeccionar los cargamentos y tiene 600,000 cargamentos que están siendo analizados, esto no es práctico. Entonces, al implementar algunas de estas tecnologías más avanzadas, déjame hablar un poco más sobre esto. Hace aproximadamente hablamos de NRC o los pasivos, pero el día de hoy tenemos dispositivos inteligentes que pueden medir la radiación o material radioactivo, pueden medir químicos a nivel molecular. Si hay un contenedor o un paquete que tiene algún polvo blanco, puede saber sin ninguna duda lo que es ese producto. ¿Es un producto legítimo como ha quedado descrito en los datos electrónicos o es algo diferente? Así que utilizando. Ahora déjeme hablar sobre alguna de las otras cosas que han surgido recientemente debido al virus COVID. Tal vez ya hayan escuchado al respecto, pero DHL entregó más de 1 billón de vacunas durante la pandemia y la mayoría de estas vacunas tenían una temperatura de envío de -70 °C. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sabe que se ha mantenido esta temperatura en un ambiente controlado de una manera tan agresiva que es -70 °C? Bueno, son dispositivos inteligentes que van desde las compañías farmacéuticas que se colocan dentro de los paquetes, que utiliza tecnología de GPS, que crea una conexión continua a sus servidores que continuamente monitorean los paquetes y la temperatura de los paquetes, la condición, la exposición a la luz de dichos paquetes, y esa clase de datos también se envía de regreso a los datos electrónicos de los envíos que está siendo analizado. Esas son algunas de las maneras, no todas, pero algunas de las maneras que la inteligencia artificial ya ha comenzado a impactar el manejo de riesgos. Cuando estamos hablando a la detección de fraudes, si usted es comerciante y quiere permanecer en cumplimiento, puede mejorar sus posibilidades al seguir las reglas. Esto parece bastante obvio, pero no todo el mundo lo entiende. Pero si usted lo es, y yo he trabajado con muchas diferentes compañías que quieren estar en cumplimiento, los comerciantes legítimos, incluso algunos de los más enviadores sofisticados del mundo, aún así no lo hacen bien. Si usted sigue el cumplimiento de aduanas, tal vez haya notado recientemente que Nike en la Unión Europea le ha cobrado a Nike 1,5 millones de euros en penalizaciones y multas por declarar de manera incorrecta sus productos en la Unión Europea. Y un poco más sobre la inteligencia disponible el día de hoy. Pudieron haber evitado ese error que estaba en un modelo de ventas sucesivas y sus propios procedimientos financieros, los de cumplimiento, omitieron el hecho de que cuando estaban declarando el valor, estaban utilizando el valor del primer recibo, pero omitieron que la legislación debería ser el valor de la venta final y antes de que se percataran del error, ya había 1,5 millones de euros. Utilizando inteligencia artificial para revisar los perfiles de los envíos, una vez más, revisando revisiones de plausibilidad, se puede detectar, incluso si usted es un comerciante en cumplimiento, dónde se están cometiendo estos errores.
Si usted está trabajando para aduanas, donde esto resulta de mucha ayuda, es un fenómeno que nosotros sabemos en Así que las facturas equivocadas de comercio funcionan de dos maneras. O sobrevaloro los productos antes de enviarlos y luego a donde llegan declaran el valor real, un valor menor. Pero lo que eso hace para mí, sobre todo si hay cosas como subsidios sobre diferentes tipos de exportaciones, puedo recolectar más de esos subsidios porque he declarado más valor del que realmente tienen esas existencias que he enviado. Ahora, si guardo el dinero más tiempo, puedo enviar existencias que digo que valen más de su real valor y cuando llegan hacia donde van, pueden ser vendidas en el mercado y esos bienes, esas existencias, ese dinero puede moverse casi de manera invisible. Y la razón por la que eso es importante con estas revisiones de verosimilidad, viendo los códigos, el país de origen, el valor del envío, la descripción de esos productos, quién es quien lo envía, quién lo recibe, el file más dos, que está en el marco de trabajo de WWC, el 10 más uno, que son el número de álbumes de datos, que es lo único que necesitan para hacer el análisis y la evaluación de riesgo. Con inteligencia artificial eso se puede hacer mucho más rápido y con muchos menos errores. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que también fortalece estas medidas de seguridad, porque si monitoreamos los datos suficiente tiempo y construimos un registro de datos como DHL, y voy a regresar a eso en un segundo cuando terminemos esto, se puede ver la tendencia según se va desarrollando. Pueden ver cuando hay un nuevo mercado en línea que entra a nuestro mercado, podemos ver con lo que puede ser un comerciante ilícito entrando a nuestro mercado y podemos utilizar esas tendencias para luego hacer el análisis forénsico para meternos más de lleno en esas áreas. Así que esos solo son algunos de los ejemplos, algunas de las maneras en las que la inteligencia artificial puede utilizarse para análisis predecible, perdón, para cumplimiento de comercio y detección de fraude. Ahora vamos a hablar del análisis de predicción y más. Como comenté, esto para mí probablemente es la parte más interesante, porque como comenté, tengo que anticipar aproximadamente 1 millón de envíos al día y que esos envíos se muevan de la manera más, de la mejor manera posible de país en país. Y no solo estamos hablando con la aduana del país, sino también del aspecto de seguridad, la evaluación de seguridad a través de todo el mundo. Un envío puede estar sujeto a múltiples eh, jurisdicciones de búsqueda y evaluación. Por ejemplo, no es algo que funcione de forma intuitiva. En estos exámenes, como las personas deben de pensar, voy a dar un ejemplo. Tengo un envío que viene de Hong Kong, a lo mejor uno de los mercados en línea más grandes de China, pero va hacia Estados Unidos. Ahora la mayoría de las personas pensarían que eso lo pondrían en un avión, volaría por Los Ángeles, Chicago, ¿verdad? Pero así no es como este negocio express de transportación funciona. Típicamente deja Hong Kong y luego pasa a Singapur o Dubái, se mezcla en un centro con otros envíos donde se divide y diferentes aviones y después a lo mejor va a otro centro, como por ejemplo en Europa, donde se vuelve a clasificar y dividir en diferentes piezas de equipo. Y después de Hong Kong puede entrar a NAC en Dubai, luego al programa ICS2 en Europa, en la Unión Europea, luego a los programas Predict de Reino Unido
Y por último, al USACAS, o a el programa de Canadian PAC, PAC canadiense, y múltiples exámenes e investigaciones se hace a ese envío. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de estos países ya están empezando a compartir datos. Muchos son no nominativos. Así que son datos anónimos. No están compartiendo datos que se identifican personalmente, solo están compartiendo los datos de estadística y o evaluación de riesgo. El riesgo siendo el tipo de productos que se están declarando. ¿Y por qué es eso importante? Porque si haces una declaración en una de esas jurisdicciones, es diferente a la de otra jurisdicción. Y esos bienes, esa mercancía, probablemente va a ser parada para ser inspeccionada y habrá un retraso. Ahora, el beneficio del análisis predictivo, y lo están utilizando como DHL y otros de los grandes fabricantes ahí fuera, es que se pueden ver esos procesos, se puede ver la jurisdicción donde puede haber o no haber unos impuestos más altos y requerimientos más importantes en cuanto a licencias y permisos necesarios y otras decisiones comerciales que hay que tomar que pueden mejorarse utilizando la inteligencia artificial que proporcionan y que están disponibles a día de hoy. Así que esas son las tres áreas más importantes. He incluido un par más aquí. Esto es más o menos desde la perspectiva. A ver, un momento, voy a regresar. Me acabo de dar cuenta que esto está en medio. Así que el proceso de documento asegura que entra los documentos y el cumplimiento correcto, reduciendo el error humano. Es lo que llamamos PCT. PCT, sin meternos en lo que significa el acrónimo, básicamente es tomar el aprendizaje de las máquinas, alimentar los datos en la máquina todos los días, buscando este tipo de análisis. Si sabemos que este es el origen y este es el destino, este es el perfil del transportista y otros datos, podemos empezar a hacer unas revisiones de fiabilidad antes de empezar el proceso de presentar esos datos a las autoridades regulatorias para la declaración de las aduanas. Y eso es importante porque si continuamente estamos mandando los datos incorrectos a los clientes, ellos están intentando hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Están enseñando a sus máquinas, están utilizando algoritmos de aprendizaje por máquina. Si continúan mandando datos erróneos, les van a poner una bandera roja y sus envíos van a ser parados para inspección. Si son profesionales de cumplimiento de comercio, la prioridad número uno es que cuando se presentan los datos a las aduanas son correctos desde la primera vez. Esa es la mejor manera de asegurar que los envíos se mueven con la menor cantidad de fricción posible. Y para muchos países que tienen un programa de operaciones económica autorizado, el programas AEO tienen ese requisito de proporcionar datos completos y precisos al presentarse. Y toda esta inteligencia artificial ayuda tremendamente con esas eficiencias. Y el segundo punto principal aquí para nosotros en DHL, no únicamente liberamos tiempo para nuestros empleados, sino que hablamos un poquito más sobre lo que hacemos. Tenemos tres instalaciones a través del mundo. Una está justo fuera de Kuala Lumpur, Malasia, un cibergigante. Otro está en San José, Costa Rica. Y otro está en Fog, en la República Checa. Y llamamos esos nuestros BPOs, nuestros centros de optimización del proceso de negocio. Y básicamente son
3.500 empleados en esas instalaciones que manejan gran parte de los datos para la mayoría de nuestros envíos, tanto para declarar exportaciones como para declarar importaciones. Así que podemos imaginar entre el norte y Sudamérica y Centroamérica y el Caribe que manejan la mayoría de eso en Costa Rica. Y en Praga es principalmente Asia, Europa, África. En Malasia, acenchada el resto del este de Asia y Oceanía. Así que lo que tenemos es lo que sabemos, conocemos algo como follow the sun, sigue el sol, siga el sol, nunca cerramos. Siempre hay alguien procesando los envíos en uno de esos 3 centros de datos a través del mundo. Y esta inteligencia artificial combinada con OCR, así que hacemos OCR, los registros, OCR, en muchos casos es lo único que tenemos de la costa, que es un papel, donde no tenemos ningún dato electrónico, y utilizamos ese papel para luego OCR, OCR, el reconocimiento óptico de los caracteres, tomamos los datos del papel y lo pasamos a un registro electrónico y luego pasamos ese registro electrónico a través de la inteligencia artificial y finalmente nos da unas tasas muy altas, 90% en la mayoría de los casos de lo que se ha proporcionado en la documentación. Y logramos unas cantidades tremendas de eficiencia operacional, principalmente porque las máquinas, y gran parte de esto es OCR junto con RPA, OCR con RPR, automatización de proceso robótico. Tomamos el OCR y el RPA y podemos llevar esto 24 horas al día, 7 días a la semana. No necesitamos vacaciones, no necesitamos capacitación. Bueno, necesitamos parte de la capacitación para empezar y continuamente lo enseñamos por el camino, pero no necesitamos un descanso. Así que estas máquinas no paran y probablemente hay que parar cuando tienes 1 millón de envíos al día. Pero esas son algunas de las maneras que la inteligencia artificial ayuda a mejorar el proceso administrativo. Y después, originalmente escribí esta diapositiva con el propósito intencionado y sí lo presenté principalmente con los practicionistas, las personas de aduanas, los que están trabajando para aduanas u organizaciones internacionales que trabajan con estas administraciones de aduana. Pero esta diapositiva también se puede interpretar del sector de productos como una manera de comunicarse con la aduana. Así que utilizando en el mundo del día de hoy el chatbox, que tiene información básica, porque para ser honesto, incluso muchos expertos de aduanas se equivocan. Así que cuando esperas a una persona nueva al comercio global que sepa cómo contestar todas esas preguntas, realmente son demasiadas preguntas. Yo muchas veces digo que como experto en la aduana, lo único que me hace es un experto es que conozco más preguntas que ustedes, no necesariamente que tengan más respuestas que ustedes. Y eso realmente es lo que el recuadro del chat puede hacer. Si lo alimentan con su información, sus datos, eso puede ayudar a contestar algunas de las preguntas más básicas que la mayoría de las personas tiene, que toman mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tenemos centros de llamadas alrededor del mundo, no solo digo los BPOs que expliqué anteriormente, sino otros centros de llamadas para preguntas de atención al cliente. Y esto en su mayoría, como pueden imaginar, la mayoría de las preguntas que nos hacen son de un exportador que quiere saber cómo puede hacerlo correctamente de la primera vez, porque obviamente lo ha intentado antes y probablemente no funcionó y se sorprendieron. O son importadores y se están sorprendiendo y nos están haciendo las preguntas, ¿por qué me estás pidiendo a mí esta cuota o este documento o esta otra información? Así que el recuadro del chat a la hora de proporcionar este tipo de información haría mucho para reducir la cantidad de horas necesarias por una persona para contestar preguntas básicas. Pasando al segundo punto, también puede ayudar internamente. Si esas personas están pasando por problemas o potencialmente quieren enviarlo a un nuevo mercado,
como un mercado B a B, puedes tener un nuevo cliente en un mercado más complejo. Y algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar a determinar, y voy a poner un par de enlaces al final de esta diapositiva con un par de herramientas que les van a ayudar a determinar cosas como los códigos HS, cosas que van a ayudar a determinar las reglas de origen, etcétera. Y hay muchos de estos que llamamos GPTs de agente que están ahí fuera ahora. Y luego, finalmente, los beneficios, obviamente, son que los clientes reciben la respuesta a lo que están buscando más rápido, pueden mover la mercancía más rápida y todo el mundo está feliz. De nuevo, por el otro lado, desde un punto de vista de seguridad de cadena de suministros, inteligencia artificial puede hacer cosas como monitorear inventario, puede tomar imágenes y luego inteligencia artificial interpretando lo que está pasando en esas imágenes, utilizando tecnología de dron, etcétera. Hay muchos beneficios a LLMs pudiendo interpretar imágenes y datos. Y mejora de trazabilidad porque tienen un registro completo de esos datos que les están enviando para que la solicitud pueda recuperar los datos del host. Esto proporciona los datos a tiempo real, en una situación a tiempo real. Y voy a hablar para que sepan lo que significa desde un punto de vista del transportista. Si van en línea hoy, Amazon a su lugar de su mercado favorito con sus widgets favoritos y lo mandan a su casa. Y en cuanto le mandan esa solicitud de compra al marketplace, en la mayoría de los casos ya están integrados con un transportista como DHL. Cuando ese pedido va a ellos, va después a nosotros, porque estamos haciendo la distribución antes o estamos con las piezas que de repuestos antes o independientemente de en qué instalaciones estén, empezamos el proceso y cuando empezamos el proceso lo empezamos en ambas direcciones. Lo empezamos con la exportación y mandamos los datos al país de origen, donde los datos de exportación van a ser exportados de ahí y luego mandamos una copia de esos datos, de esa información misma, al país que está importando. Y regresamos al principio de la intervención, que recuerdan que era el punto de vista de la seguridad. A lo mejor tenemos incluso que mandar esos datos a un tránsito, en tránsito por el camino. En cuanto se compran esas mercancías, esos productos o bienes, salen los datos y todos esos datos se empiezan a analizar basándose en su dirección y en su uso. Y utilizando inteligencia artificial, podemos después aplicar algunas de esas reglas de negocio que comentamos al principio para asegurar la seguridad de la red, al igual que la protección y seguridad de nuestros empleados. Bueno, voy a llevar esto a un nivel superior ahora, basándose en mi experiencia con la organización de las aduanas. Está bien hablar de tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar, pero la tecnología solo puede llegar hasta cierto límite sin una política y una planeación, porque las aduanas, al final del día, es un entorno altamente regulatorio y legislativo. Y no podemos desarrollar esta tecnología de forma aislada. Así que no puede haber una versión americana o una versión costarricense y una versión de la Unión Europea. Si vamos a intercambiar datos, todos y todas tenemos que hablar el mismo idioma de cierta manera, independientemente de que sea inglés o no, ese no es el tema, sino cómo identificamos esos datos, cómo cuantificamos esos datos, cómo le damos formato a esos datos, cómo lo formatemos, todo eso tiene que estar acordado. Y ese acuerdo solo puede venir a través de organizaciones como el WTO o el WCO o acuerdos entre administraciones nacionales. Y para poder hacer eso, los políticos que necesitan tomar ese tipo de decisiones necesitan los datos y la inteligencia artificial, utilizando cosas como LLMs
pueden ayudarnos a presentar esos datos. Así que los parlamentarios pueden tomar las mejores decisiones, o los congresistas, y tomar las decisiones para los impuestos de la mejor manera posible. Y ahora vamos a hablar de esto un poquito más en detalle en una futura lámina, pero hay temas éticos cuando tenemos datos y somos el gobierno. Queremos asegurarnos que, como ciudadanos, que nuestros datos están siendo utilizados de la manera en la que debería ser utilizada. Así que para el segundo punto, el que hablé, la mayoría de las personas estarían de acuerdo con las revisiones de los riesgos de políticas y de cumplimiento de comercio. Pero eso es todo, no queremos meternos más en detalle. Esto no se trata de ser un estado policial. Esto solo debería de utilizarse según sea necesario para proteger y cuidar de la sociedad. Y por último, los análisis de inteligencia artificial deberían de poder mejorar el manejo de los recursos, la administración de los recursos, la manera en la que funcionan normalmente los recursos de las cadenas de suministro. Es que un avión lleno de contenedores con miles de paquetes llega, entonces durante un periodo de tiempo muy corto se vuelve todo muy ocupado. Y después, ya en las siguientes 20 horas, no ocurre nada en el aeropuerto, está vacío después de ese ajetreo. Y utilizando cosas como análisis dirigido por inteligencia artificial, podemos hacer mejor planeamiento de recursos y detección de fraudes. Y ahora a lo mejor me equivoqué en la analogía del aeropuerto pequeño, pero para darles una idea de lo que les había comentado anteriormente, 600.000 envíos en una noche, eso es un promedio. Pero en un par de semanas, probablemente en menos de un mes, vamos a empezar a ver que esos números suben porque muchos minoristas van a empezar a llenar sus estanterías con los productos de la época festiva de Navidad y vamos a ver millones de cajas enviadas utilizando el análisis dirigido por inteligencia artificial, y con las aduanas podemos planear esos recursos, cuántos más vamos a necesitar, y también podemos utilizar esos datos para informar sobre la productividad, etcétera. Así que en los retos aquí tenemos un par de láminas, ya sé que estamos acercándonos al final de la hora. Entonces, privacidad de datos, esto lo estuve yo probando hace un minuto. Hay muchos datos sensibles que pasan a través de la transacción entre fronteras. Y hoy, como mencioné un poquito de antes, también tenemos las facturas de comercio, donde el lavado de dinero suele ser un problema importante. Así que muchas jurisdicciones ahora, sobre todo en el entorno marítimo, están pidiendo PII, información que te identifica personalmente, como un pasaporte, una licencia de manejar, una identidad, un documento de identidad nacional. Y aunque creo que estamos en el contexto correcto y en el caso correcto de uso sí es legítimo, también esos datos pueden ser utilizados erróneamente, y ese mal uso de datos tiene que ser protegido en cuanto a la privacidad de los individuos, que se debe de mantener. En este segundo punto importante, aunque no puedo hablar de los temas más específicos de lo que hacemos en DHL más en detalle, pero sí tengo que decirles que hemos tenido más de 130.000 ciberataques el año pasado en nuestra red. En un año, 135.000 ciberataques. Y por tanto, no podemos hablar de nada, como ya saben, el tipo de software que utilizamos o la manera en la que pasamos los datos, porque simplemente es una amenaza enorme la que tiene nuestra red. Y para compartir un poquito más sobre por qué, y es algo que comentamos anteriormente, imagínense que son las aduanas de Costa Rica. Los mejores datos que tienen, la mejor información es la que entra dentro del país o la que sale fuera del país. Pero eso es todo.
al menos que tengan acuerdos comerciales con otros países y ellos compartan parte de sus datos con ustedes. No tienen mucho. En cada país, eso puede ser en Estados Unidos o China o en la Unión Europea, no tienen la visibilidad que una compañía como DHL tiene, porque nosotros vemos todo, bueno, casi todo, en todos los lados, todos los días. Así que, como comenté, la cantidad de datos es enorme y las personas quieren, los malos, los actores, los que actúan de forma equivocada quieren tener sus manos, quieren tener, perdón, esos datos en sus manos, porque esa información de esos datos es muy valiosa desde un punto de vista comercial. Y por último, en, tenemos GDPR en Europa y eso debería estar en todos los lugares, pero todas las jurisdicciones tienen algún tipo de requerimiento legal y repercusiones. Y en cuanto a aduanas, hablamos de los envíos personales que enviamos por nuestra cuenta, los productos que compramos, los envíos a nuestras amistades. Todas esas cosas necesitan ser protegidas, todos esos datos deben ser protegidos. Y por último, esto es algo importante para mí porque es algo que yo no sabía hasta recientemente, aunque llevo trabajando más de 25 años en las aduanas. Solo recientemente he aprendido que las mujeres pagan más, perdón, pagan más impuestos o obligaciones normalmente que los hombres, y no solo en moda, ya saben, zapatos, ropa. Normalmente las mujeres pagan más impuestos que los hombres y eso es casi en todas las jurisdicciones del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé por qué llegaron a ser así, pero esa es la realidad. Y no solo es en ropa, es en otros productos femeninos. En otras áreas, aparte de la vestimenta, donde se puede distinguir en el tipo de producto el uso masculino versus el uso femenino y que pagan tasas más altas de impuestos y es una locura, realmente no lo entiendo, pero si vamos a entrenar a las máquinas, entrenamos a las máquinas con estos datos y los datos todavía contienen el sesgo como de comprar productos de belleza y poner impuestos más altos a las mujeres en sus productos, eso no, ese sesgo no es justo y no deberíamos de crear máquinas que perpetúan ese sesgo. Y es lo mismo que si somos HR y estamos hablando de decisiones de o un empleado o una empleada y estamos hablando de su vida en su nómina, toda esa información debería de ser protegida y guardada con el mejor uso en mente. Creo que eso nos va a llevar hasta el final. He dicho lo mismo aquí, había mencionado ya anteriormente y creo que es importante que hablemos sobre colaboración internacional, que ya saben, las personas deberían de poder trabajar con la Administración Nacional a través de las organizaciones nacionales como la Organización Mundial Comercial o la Organización Mundial de Aduanas y compartir sus mejores prácticas. Miren, nadie tiene las respuestas. Todo todavía se está desarrollando y estamos en un lugar ahora en el que las personas como ustedes que están interesadas e interesados en estos temas y saliendo de estos institutos de enseñanza superior, necesitan compartir el mensaje de que si vamos a digitalizar el mundo, necesitamos poder intercambiar esos datos y eso solo puede ocurrir a través de armonización y sanitización. Saneamiento. Estas láminas nada más repiten lo que ya he dicho, lo he puesto aquí para su beneficio, pero de nuevo no voy a hablar de ellas por el tiempo. Solo quería rápidamente ver estos dos casos con ustedes, solo por si acaso creo que, a ver, vamos a ver. No, no veo preguntas, ¿verdad? Entonces voy a continuar. Si quieren pararme.
puedo contestar preguntas cuando nos acerquemos a pasadas los 15 minutos de la hora. Vamos a hacer eso. Entonces, Greg, lo primero que les quiero mostrar. Greg, tengo unas preguntas por acá. Si gusta, las podemos dejar para que termine y al final las puede responder. ¿Por qué no hacemos las preguntas primero? Porque siempre las pueden leer por su cuento De y acuerdo, tener una mejor idea. Me dará gusto recibir estas preguntas y después regresaremos a esto si tenemos tiempo aún. de acuerdo, perfecto. Vamos a ver, acá nos preguntan, dice, actualmente DHL posee procesos de validación y cumplimiento con blockchain en la cadena de suministros de los mercados que atiende, cuáles mercados, en qué áreas funcionales de procesos y si esto incluye integraciones colaborativas con la Administración Aduanera Estatal de los países y si tiene algunos ejemplos. Es una muy buena pregunta. La respuesta es sí, pero desafortunadamente no puedo decirles ejemplos específicos. Pero permítame responder a esa pregunta de la mejor manera que puedo. Como he mencionado anteriormente, tenemos mucho más datos que cualquier otra administración de aduanas. Y en algunas administraciones de aduanas sí compartimos datos con ellos. Y he mencionado esto anteriormente durante la presentación. Está siendo grabado, así que no puedo cambiar de opinión ahora. La realidad es que sí compartimos datos anónimos con ciertos clientes por seguridad y en algunos casos. Y obviamente es por encima de lo que hemos estado hablando para la autorización de aduanas, ¿correctos? Porque para la autorización lo tienen todo, no hay manera de esconder ningún dato por parte de la aduana. Y supongo que sea donde quieren llegar. No es la primera vez que escucho esta pregunta. Si hacemos validaciones, la mayoría de las jurisdicciones nos brindarán. Me disculpo. ah, no sé cómo es el acrónimo. Es una página de internet usualmente o servidor a donde usted puede enviar estos datos, que va a validar esos datos y básicamente le dará una respuesta de sí o no. Los datos son válidos o no lo son. Nosotros hacemos eso antes de la presentación como manera de mejorar nuestros derechos a la presentación de primera vez. También aduana no se quiere revisar los datos si estos son incorrectos, así que nos da la habilidad de presentarla y validarla desde la perspectiva del cumplimiento antes de en realidad poder presentarlo. Una de las primeras aplicaciones cuando se presentan los datos a la red de DHL hace ese tipo de validación, puede cumplir un análisis de costos, la administración de aduanas, pero la mayoría de la validación en el mundo del día de hoy únicamente se realice de expresiones regulares. Por ejemplo, en Costa Rica tiene una identificación tributaria y esta viene en un formato o expresión regular. Y esto es lo que utilizaríamos para decir si el número es válido o no. Ahora, esto no es verificación, no estamos yendo a las autoridades tributarias y diciendo, este es el número de identificación de Greg, o lo único que hacemos es algo que parece ser y cumple con el formato de la aduana de Costa Rica dijo debería tener. Y esa es la mayoría de la validación que nosotros realizamos. Esta es una expresión regular. Y para finalizar, en muchas administraciones de aduanas alrededor del mundo, el oficial de aduanas, de hecho, se encuentra sentado en la oficina de DHL frente a una computadora de DHL, revisando el software de DHL para determinar cuáles son los cargamentos que van a inspeccionar. Así que sí trabajamos con aduanas alrededor del mundo.
¿He respondido a su pregunta? Muchísimas gracias, Greg. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nuevas oportunidades de negocio se están generando en el sector aduanero gracias a la implementación de estas nuevas tecnologías y cómo estas nuevas oportunidades pueden impactar los emprendimientos sociales? Mucho de lo que está ocurriendo en este momento no ha sido, ha tenido un impacto aún. Para ser honesto, la mayoría del trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy es aún, estamos a la par eh, de los datos, es el término que nos gusta utilizar. Probablemente lo mejor sería, am, una de las cosas que acabamos de lanzar y puede ir al internet y encontrar esto. Es lo que llamamos DTS. Es un acrónimo para servicios globales. Y para esto utilizamos inteligencia artificial basándonos en LLM y aprendizaje de máquinas para generar este LLM. Podemos tomar el origen y el destino y la descripción del envío y después construir todos los datos que se van a necesitar para poder completar ese envío. Para DHL, ese es una de las oportunidades de negocios que vemos el día de hoy porque podemos tomar esa funcionalidad y podemos moldearla a nuestros clientes, que son los mercados en línea. Así que cuando visita su página de internet y compra zapatos nuevos o lo que sea, podemos realizar todos esos cálculos por usted y podemos darle una cotización mientras aún está ahí en el proceso de envío. La mayoría de ustedes saben que el envío gratuito es, a veces está ahí, a veces no está ahí. Si usted es un buen cliente de Prime, tal vez se lo dan o cual sea su mercado en línea, pero al final del día todos pagan, ya que sea el cliente o quien envía. Y utilizando este GTS y los algoritmos en el aprendizaje de máquinas, se puede determinar cuáles son esos costos de manera inmediata. Y para un poco de contexto, estoy en mi segundo término con DHL cuando me uní por primera vez durante el año 2001. Y esto fue para lanzar por primera vez en cualquier parte un am, buscador basándonos en el trabajo que hice cuando presenté mi tesis de maestría en la Universidad de Carolina del Sur. Fue una maestría en el programa de negocios internacionales y eso fue hace 23 años y seguimos hablando sobre intentar brindar cotizaciones aterrizadas. Y esto es porque esto nos es, nos permite calcular los impuestos tributarios y esto reduce nuestra exposición a gastos tributarios porque nos hemos vuelto agente del gobierno al recabar esos impuestos. Así que eso nos ha ayudado mucho con eso también. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Voy a solamente dar otra tercera pregunta por tema de tiempo, porque Don Greg tiene que retirarse. Entonces, vamos a ver, dice, considerando que la inteligencia artificial se programa para detectar anomalías, ¿cómo se diferencia la inteligencia artificial del razonamiento humano en aquellos casos en donde las mercancías ilícitas o fraudulentas son enviadas junto con otras mercancías presentadas de manera correcta, tanto física como documentalmente? Para ser completamente honesto, no es sencillo. Esa sería la mejor respuesta. Pero permítame hablar una vez más. Cuando trabajé con WCA, trabajé en algo que se llamaba el sistema de objetivo
de cargamentos desarrollado por los Estados Unidos, pero se estaba brindando a la Organización de Aduanas Mundial en países en desarrollo que no tenían los recursos para desarrollar sus propios sistemas. Si usted está familiarizado con el sistema automatizado para las declaraciones de aduanas que fue desarrollado por las Naciones Unidas, CTS trabaja de la misma manera. El día de hoy, el WCU se llama el proyecto STE o el control estratégico de cumplimiento y la manera en la que funciona y le va a resultar bastante simple. El la alerta número uno de un cargamento es si recibe los datos de manera incorrecta. Algo tan simple como un error gramático, el nombre de la calle, o no seguir la convención en la manera de que una dirección debería quedar escrita. Por ejemplo, en algunos países se escribe el número y después el nombre y después la calle, pero en otros países se escribe la calle y después el nombre. No seguir esa clase de convenciones tan simple es la primera manera de volverse objetivo. Y las personas malas, por algún motivo, aún no han entendido esto. Mucho de esto tiene que ver con las anomalías en sí, así que quitando son solo datos y los datos puros siempre son una garantía al 100% de inspección o por lo menos un análisis adicional por parte de clientes. El otro sería no seguir patrones tradicionales. Por ejemplo, si yo estuviera en la Unión Europea, y yo quisiera enviar un refrigerador usado, digamos, a Costa Rica. Bueno, con DHL, algo del tamaño de un refrigerador probablemente le costaría 1.000 euros o más. Mientras que en un mercado local en Costa Rica podría comprar un refrigerador completamente nuevo por mucho menos que 1.000 euros. Tal vez. Así que es un ejemplo bastante simple, pero deténgase a pensar al respecto solo un segundo más. Si la causa del envío es más que el costo del producto en sí y no es algo que es un prototipo o alguna herencia o algo similar, hay una señal automática de que podría haber errores en los recibos. Alguien está intentando ya sea lavar dinero o contrabandear. O, para ser honestos, la historia del refrigerador no es una historia falsa, es una historia real. ¿Y qué había dentro del refrigerador? Drogas y otra parafernalia. Dentro del refrigerador con drogas. No fueron tan tontos como para ponerlos dentro, pero pensaron ser lo suficientemente inteligentes para esconderlos en la pared del refrigerador y había va a pagar 1.000 dólares para enviar un tronco. No tendrías que ser muy inteligente para averiguar que probablemente hay algo más dentro de ese tronco. Y sí se vuelve un poco más sofisticado. Cuando yo trabajé con WSU, tenemos un programa llamado IPR y se trataba a que este proyecto, y esto ya lo había mencionado anteriormente, para los hombros derechos, compañías como Adidas, Nike, los manufacturadores de productos deportivos o cualquier otro producto que puede enviar estos datos, las dimensiones, los logos, que se ingrese a la base de datos y después un oficial tenía la sospecha de que estos productos podrían ser falsos. Pueden acudir a esta base de datos, revisar las imágenes, tomar medidas y pueden determinar si estos bienes son fraudulentos o no. Entonces, cuando se tiene algo de por ejemplo, las Olimpiadas fueron en París, cuando algo así ocurre, la Interpol, la Europol, ellos realizan operativos en todos los puertos porque saben que los contrabandeantes estarán ah, con las camisetas de Ronaldo y camisetas olímpicas.
o cualquier cosa similar a esa, pero las marcas más grandes que estaban siendo copiadas en todas partes del mundo, utilizando estas bases de datos al mostrar, fueron capaces de detectar estas tendencias y ver de dónde venían estos bienes. Así es como si usted se encuentra familiarizado y sí tiene cierto impacto en la decisión de los Estados Unidos para remover el mínimo. No fue solo para Shane y Temu. Naciones Unidas ha añadido el PNL, que es el acta de protección laboral, mayormente por la situación con los Ubers y en China. Todo eso se detectó a través de la inteligencia artificial y el aprendizaje por máquinas que algunas organizaciones pudieron utilizar para entrar en esos productos y hacer un seguimiento para ver de dónde vienen cubiertos, etcétera. Y ese fenómeno de poder ver los datos más grandes y ver dentro de esos datos más importantes se va a volver cada vez más y más prevalente en el futuro. Esas serían las preguntas. Si gusta, puede continuar. Muy bien, entonces vamos a rápido porque ya estamos casi en el tiempo. Lo primero son las importaciones de Novatec. No voy a hablar de ello en detalles sobre la compañía. Ay, perdón, me estoy emocionando con este botón. Bueno, entonces vamos a ver esta compañía ficticia que está produciendo todo tipo de dispositivos eléctricos, desde teléfonos inteligentes hasta dispositivos que uno se puede poner. Y quieren utilizar esa evaluación de riesgos para estandarizar el proceso de muchas de sus compras de productos por vía marítima. Así que pueden imaginarse en la aduana lo que está ocurriendo detrás del escenario en la aduana es que empiezan a ver todo el historial de importación de Novatec. Así que si piensan que la aduana costal solo ve los documentos una vez y luego lo arroja a la basura, así no es cómo funciona. Cuando recolectan los datos, capacitan y entrenan a sus máquinas aprendiendo esos datos y empiezan a guardar todos esos datos desde el día uno. Una vez que recolectan esos datos, los estandarizan y los pueden utilizar para más análisis. Y una vez fue estandarizado, se puede utilizar para identificar los indicadores clave de riesgo. Y si vemos al historial de la compañía, podemos ver normalmente cuáles son las tallas regulares, pero si vemos algo que no es lo que normalmente enviamos, eso va a crear una alarma. Si hay discrepancias en la factura y en los documentos de envío, sobre también el historial de cumplimiento, todo eso se va a señalar como una alerta. Van a entrenar sus modelos, van a utilizar esos datos, esa información. Y por cierto, una vez que determinan que entienden el perfil de Novatec, no solo van a utilizar la información de Novatec, van a utilizar la información de otras compañías que van a producir unos artículos similares. Pueden ver la evaluación, la frecuencia del envío, pueden ver los destinos y quiénes lo van a recibir. Y de nuevo, si tienen acuerdos de reconocimiento mutuo, los MRAs, con otros administradores de aduanas, esas otras aduanas, una de las preguntas principales es que si DHL comparte información, sí compartimos información, pero otra información de otras aduanas de costa también comparten esta información con las aduanas extranjeras. Y por último, a través del aprendizaje continuo, lo pasan los datos por circuitos de retroalimentación que muestran a las máquinas cómo predecir con más precisión cada vez. Y normalmente en este punto dices, oye, y si soy nuevo en esto de los envíos, si eres nuevo y no hay ningún historial,
es muy probable que van a estar inspeccionando sus productos, no solo basándonos en los datos electrónicos, sino el envío físico en la aduana en sí. Cada nueva compañía de envíos es una compañía desconocida y todos los transportistas desconocidos son 100% investigados por seguridad. Una vez que esa información está metida en el sistema, y esto tiene que ver mucho con lo que hacemos el día de hoy también, utilizamos unas calificaciones de seguridad para determinar, basándonos en el nivel de importancia que asignamos a ciertos elementos de datos. Si parte de esos elementos de datos faltan, tiene una calificación de confianza menor. Y si tiene una calificación de confianza menor, eso puede significar que tienen que intervenir. Si hay una confianza superior, a lo mejor periódicamente pueden mostrar esos datos en lugar de revisarlo de forma regular. Y con calificaciones por encima de riesgo, obviamente también tendría una señal de alerta y cualquier alerta dentro de la aduana con percepción de qué es lo que tienen que buscar en su envío. Y después de eso, bueno, creo que está aquí el resultado esperado de todo ese esfuerzo adicional es que Novatec va a estar en cumplimiento y que se identifica y se aclara rápidamente el sistema y el mecanismo que da la habilidad de interceptar cualquier envío que no cumpla, porque nunca se sabe cuándo Novatec puede contratar a un nuevo empleado que puede no tener las mejores intenciones y decidir utilizar la infraestructura de Novatec para introducir bienes ilegalmente de contrabando, que es un problema frecuente. Si siguen las noticias, pueden ver que algunas de las compañías de tecnología más grandes e incluso sus competidores en la industria de Air Express han tenido algunos empleados que han tomado ventaja de la red para poder enviar sus propios productos, que a lo mejor no son productos legítimos dentro de la red. Y bueno, creo que el segundo escenario hace más o menos lo mismo. Pasa a través de qué es lo que está importando Novatec, habla de la calificación automática y la autorización eh, urgente o la autorización acelerada y cómo identificar a una compañía sospechosa como Kim Imports, que tienen patrones de envío erráticos, no tiene un patrón consistente y esos eh, malos trámites han llamado la atención, ha habido una señal de alarma, se han hecho unas técnicas de revisión de riesgo de estos envíos y para hacer esto de nuevo entraron a los datos de información, a las declaraciones de aduanas, también consultaron una lista de vigilancia internacional, lo que a veces se refiere como DRPLs, que no están en la lista de partes restringidas, o a veces también se llaman como la lista de sanciones. Y esas listas se alimentan al conocimiento de las máquinas para que también puedan identificar estas partes ilícitas. Y luego, utilizando el reconocimiento en patrones, se utiliza la inteligencia artificial para revisar discrepancias y anomalías en esos envíos. Cuando esas anomalías se detectan, entran a la documentación del envío y se buscan patrones históricos. Y eso es porque a lo mejor este no es un único envío. Esta compañía a lo mejor tiene un historial de contrabando o declaración errónea y desde el punto de vista de cumplimiento o declaración omitida, perdón, y desde el punto de vista de cumplimiento van a intentar proporcionar la máxima cantidad de evidencia para apoyar el caso lo máximo posible. Van a volver en el historial, van a buscar esa información y por fin buscando interdicción e inspección
localizado, van a actuar con la información que tienen para dirigirse a estos riesgos potenciales. Y entonces, finalmente, lo que se espera es que se permite que se inspeccionen estos envíos superiores y puedan interceder en cualquier envío que pueda ser ilegalmente ilegal. Van a tener cumplimiento regulatorio mejorado porque se puede ver hacia dónde van estos productos, estos bienes, dónde está el riesgo o la amenaza a la sociedad. Y pueden enfocar sus recursos en estos envíos de alto riesgo y no tienen que investigar todo buscando la aguja en el pajar. Y sí, perdón, mala presentación. Y última pregunta, últimas preguntas, por favor. Bueno, vamos a leer una pregunta más. Permítame aquí, ¿cuáles datos se consideran más relevantes para para entrenar los algoritmos de la inteligencia artificial en la predicción de riesgos? El elemento número 1 de datos, y esto lo pueden utilizar y punto, en la transacción de comercio entre, entre fronteras, es la descripción de esos bienes o de esos productos. Y esa descripción no solo dice qué es el bien, sino de qué está hecho y cuál es la intención de su uso. Por ejemplo, zapatos tipo tenis. Está bien, pero zapatos tenis para hombre, hechos de cuero, con una suela de goma, es lo mejor. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje de máquinas que se usa ahora para autoclasificación, y eso lo usamos nosotros autoclasificamos cada envío, cada bien, en cada producto de cada línea comercial, cada factura. Si el cliente no ha proporcionado el código HS, vamos a clasificarlo automáticamente. Solo podemos hacer eso. DHL solo puede hacer eso. Cualquier transportista, e incluso aduana, solo lo puede hacer si hay una descripción de ese bien precisa. Si la descripción de ese bien no puede ser clasificada, casi automáticamente es un fracaso, ¿vale? Y esto es en gran parte el problema que los mercados chinos están experimentando en Estados Unidos a día de hoy. Es que no hay suficiente información y típicamente es una descripción de una palabra, simplemente pantuflas, collar, y esa no es suficiente información para hacer una evaluación de riesgo o una clasificación. Y si no tienen suficiente información para hacer la clasificación, no tienen suficiente información para hacer la evaluación de riesgo. Así que obviamente tenemos que tener los nombres y las direcciones correctas de las partes involucradas, pero el elemento número 1 del dato siempre va a ser la descripción de los bienes que están incluidos y lamentablemente incluso algunos de nuestros clientes más sofisticados, los más grandes, las marcas mejor conocidas y mejores del mundo siguen cometiendo este error, que están utilizando un número de un producto o un número de código postal o de pedido y esa es la única descripción. Y muchos de nuestros clientes son cancelados a diario por este. Si no quieres que aduana revise tus bienes, si no quieres retrasar tu envío, asegúrate que independientemente de qué es lo que les dices en esa línea de comodidad o en la factura comercial, que lo puedan leer y tener seguridad, tener confianza en ello. Y gran parte de lo que está pasando en el mundo al día de hoy, estamos viendo de los operadores autorizados económicos un cambio a lo que ahora va a ser conocido como el comerciante de confianza. Y el comerciante seguro o de confianza únicamente puede ser confiado, de confianza, si pueden confiar en los datos. Y aunque pueden pasar por un ejercicio para tener un operador económico autorizado, pero todavía proporcionan los datos que no son buenos, van a perder su estado de un
comerciante autorizado y de confianza. Solo pueden ser comerciantes autorizados si aduana puede confiar en los datos. Don Greg, muy agradecidos con usted. Gracias por su tiempo, por su amplia exposición. Creo que ha sido un tema muy interesante para nosotros. Agradecemos su valioso tiempo y bueno, feliz noche para todos los que nos han acompañado el día de hoy, deseándoles que pues que estén muy bien y de nuevo, don Greg, agradecerle a usted por el tiempo y su buena disposición. Gracias a todos. Feliz noche. Un placer. Que pasen buena noche.